La contrataron para cocinar para un viudo, pero lo que más necesitaba era su corazón. En una hacienda olvidada del norte mexicano, llegó una mujer que nadie esperaba, cargando silencios y secretos. Julián, un hombre marcado por el dolor de una pérdida profunda, pensaba que solo precisaba a alguien que alimentara su casa vacía. Pero desde el primer instante, la presencia de Elvira agitó recuerdos dormidos y verdades ocultas. ¿Qué heridas se esconden tras ese silencio que ella tanto protege? ¿Hasta dónde llegará Julián para defender un amor que no sabía que buscaba? Acompáñanos a descubrir esta historia llena de pasión contenida y emociones profundas. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y dinos, ¿crees que el verdadero amor siempre triunfa en los romances de época? Norte de México, año de 1884. El viento arrastraba consigo la última brisa del invierno cuando el carromato chirrió cuesta abajo por el sendero polvoriento que conducía a la hacienda San Francisco de los Olivos, una propiedad olvidada por los años y por las manos que alguna vez la hicieron florecer. La mula avanzaba con lentitud, dejando tras de sí una estela de polvo tenue que se disipaba bajo el sol pálido de la tarde. Las ruedas marcaban surcos en la tierra como si fueran cicatrices antiguas que se abrían al paso del presente. Sentada en la parte trasera, con el vestido recogido sobre las rodillas y los guantes polvorientos aún puestos, venía ella, María Elvira Montoya, la mujer que, según decían, no servía para nada más que pelar papas y desaparecer antes del anochecer. Pero allí estaba, firme sobre la tabla dura del carromato, con el rostro sereno y la mirada fija en el horizonte, como si no esperara nada y al mismo tiempo lo esperara todo. En el cuello, una cinta de satén azul claro se movía con el vaivén del viento. En el regazo, sus manos entrelazadas sostenían un bolso de lona descolorido donde dormían sus pocas pertenencias y todos los recuerdos que prefería no sacar. Cuando divisó la silueta de la hacienda, su respiración se contuvo. El portal de madera carcomida parecía sostenerse por capricho, y las tejas del tejado habían cedido al paso del tiempo. El corral yacía vacío, salvo por un perro viejo que dormitaba al pie del zaguán, y un caballo solitario que pastaba sin prisa junto al abrevadero seco. Sin embargo, a pesar de su abandono, la casa tenía algo que resistía. Quizá eran los muros de piedra robusta, o tal vez la promesa de un refugio donde su silencio no fuera una carga. El conductor del carromato no anunció la llegada. Detuvo la mula con un tirón leve y se quedó inmóvil. Elvira descendió sin pedir ayuda. El crujido de sus botas al tocar el polvo seco fue el único sonido en el aire detenido de la tarde. Observó la fachada con una mezcla de recelo y resignación. No era la primera vez que llegaba a un sitio que no la esperaba, pero en esa casa había un silencio distinto, uno más profundo, uno que no pesaba, sino que parecía buscar con quién compartirse. La puerta se abrió con lentitud. De ella emergió un hombre alto, de hombros anchos y semblante inescrutable. Vestía camisa clara con las mangas arremangadas, chaleco oscuro y pantalón de lona sujetado con tirantes de cuero. Bajo el sombrero de ala amplia, unos ojos grises la observaron con atención, no con dureza, sino como quien evalúa un terreno antes de sembrar. No dijo su nombre, no preguntó el de ella. ¿Es usted la cocinera?, dijo al fin con una voz grave y contenida. Lo soy, respondió Elvira levantando apenas el mentón. Él asintió una sola vez. La cocina está por la parte de atrás. Dormirá en el cuarto junto al establo. Es tranquilo por aquí. Eso fue todo. Ni una bienvenida, ni una pregunta. Elvira asintió también. No necesitaba más. Pasó junto a él sin mirarlo directamente. Al rozar su levita con el borde de su falda, sintió que el aire entre ellos se agitaba, como si una hebra invisible hubiera sido tensada sin querer. Julián no se movió. La observó entrar en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, algo imperceptible pareció haberse deslizado dentro de aquella casa silenciosa.
Una mujer que no hacía ruido, pero que movía el mundo sin tocarlo. Esa primera noche, Elvira no habló más de lo necesario. Encendió el fogón con manos entrenadas, cocinó frijoles con epazote y calentó pan viejo en las brasas. Puso el plato sobre la mesa sin decir una palabra. Julián comió sin levantar la vista, y ella desapareció a lavar los utensilios. Afuera, el cielo se cubría de un velo púrpura, y las primeras estrellas se asomaban como testigos silenciosos de una vida suspendida. Al volver a la cocina, escuchó una voz baja que venía del comedor. Se detuvo. La lámpara apenas iluminaba el interior, pero la silueta de él seguía allí, quieta frente al plato vacío. «Yo no la pedí», murmuró Julián con la voz casi quebrada. «Solo necesitaba que cocinara». Elvira no hizo ruido. La cuchara entre sus manos tembló apenas. Sus ojos, húmedos de cansancio, buscaron un rincón donde quedarse. No volvió a escuchar nada más. El silencio volvió a instalarse como un manto tibio. Esa noche, en su cuarto junto al establo, desempacó lentamente. Colgó su vestido de repuesto en un clavo oxidado, dobló el delantal con esmero y colocó su cepillo de madera sobre el buró sin espejo. Encendió una vela. Se sentó en la cama estrecha con el bolso aún cerrado a sus pies y pensó. Podía irse al amanecer. Nadie le pediría explicaciones. Podía volver al camino. Otra fonda, otro fogón, otro lugar donde no se quedaría. Pero no lo hizo. Apagó la vela, se acostó con las manos cruzadas sobre el vientre y esperó que la noche la envolviera. Una noche más, solo una. Sin saber que el polvo, las paredes y ese hombre de voz áspera ya comenzaban a necesitarla, aunque ninguno de ellos supiera aún cómo decirlo. El alba llegó sin ceremonias, como solía hacerlo en las tierras secas del norte. La luz, apenas filtrada entre las rendijas de las contraventanas, dibujaba líneas temblorosas sobre las paredes encaladas del cuarto donde Elvira dormía. Pero no fue la claridad lo que la despertó, sino el sonido pausado de unos pasos que cruzaban el patio de tierra compacta rumbo al establo. Pasos firmes, acostumbrados a no hacer ruido. Pasos de hombre solo. Don Julián ya estaba despierto. Desde mucho antes del canto del gallo, como todos los días desde que la soledad se le había instalado en la espalda como un peso que no se quitaba ni con el descanso. A esas horas no hablaba con nadie, ni siquiera con él mismo. Solo amarraba las mangas de su camisa, se calaba el sombrero de fieltro y salía a revisar los corrales, como si todo siguiera igual, aunque supiera que nada lo estaba. La hacienda San Francisco de los Olivos se mantenía en pie por la pura obstinación de su dueño. Las paredes altas, hechas con piedra rojiza del propio terreno, resistían el abandono con dignidad, pero dentro de la casa el aire era rancio, estancado, como si los suspiros que alguna vez llenaron sus habitaciones se hubieran quedado atrapados entre los muebles tapados con sábanas viejas. Había una tristeza tan honda en cada rincón que los retratos descoloridos en las paredes parecían bajar la mirada para no herir más de lo necesario. Elvira no tardó en levantarse. Se lavó el rostro con agua del jarrón y acomodó su cabello en una trenza apretada que le dio estructura al alma. Caminó hacia la cocina con el mismo sigilo con que alguien entra a un templo. El fogón, frío como la piedra, la recibió sin quejarse. Lo encendió con manos precisas, apilando trozos de leña seca hasta que la primera chispa crepitó como una promesa. Mientras servía el café, comenzó a observar lo que la noche anterior no había tenido tiempo de mirar. Las ollas ennegrecidas colgadas en la pared, la alacena cubierta de polvo fino, el techo ahumado y las telarañas invisibles que bailaban sobre los frascos vacíos. No esperó instrucciones. Tomó un trapo y comenzó a limpiar, como quien devuelve la memoria a un espacio que había olvidado su utilidad. El pan se calentó en las brasas. Los frijoles, cocidos del día anterior, adquirieron otro aroma cuando les añadió un poco de epazote fresco que había traído en su bolso. No fue un desayuno grandioso, pero cuando lo dejó sobre la mesa, todo en esa cocina parecía un poco menos triste.
Don Julián entró sin aviso. Se quitó el sombrero y lo colgó en el clavo de siempre. Miró el plato humeante, luego a ella. Asintió con una inclinación mínima de la cabeza y se sentó. No dijo gracias. Tampoco lo necesitaba. Elvira, por su parte, no buscó conversación. Sirvió una taza de café, la dejó junto al plato y salió de nuevo, como si no quisiera perturbar el ritmo ajeno. El día transcurrió con el rumor de las cosas pequeñas. Ella lavó ropa en la pila del patio, colgó sábanas al sol, barrió la galería y desempolvó un par de sillas que crujieron al ser tocadas. En el jardín trasero, entre piedras dispersas y maleza reseca, encontró una pequeña franja de tierra suelta. Allí, sin pensarlo demasiado, sembró las semillas que había guardado desde su paso por la misión. Girasoles, porque siempre crecen buscando la luz, aún en los terrenos más hostiles. Don Julián no preguntó qué hacía. La observaba desde lejos, a veces desde la sombra del portal, otras desde la cerca del corral. No era desconfianza lo que cargaba en la mirada, sino una forma de cautela que se parece al miedo. No temía a ella, sino a lo que su presencia traía, un cambio en la rutina, un latido que no estaba previsto. Aquella tarde, mientras preparaba un guisado sencillo de papas y chiles secos, Elvira se cortó el dedo con el filo de la navaja. No fue profundo, pero la sangre brotó al instante, tiñendo el ajo que picaba. Chasqueó la lengua con disgusto y fue hacia la pileta, apretando el corte con un paño. No hizo ruido, no gritó, solo respiró hondo. Julián apareció de pronto en la puerta de la cocina. Ella no supo cuánto tiempo llevaba allí. ¿Se lastimó?, preguntó cruzando el umbral. Elvira dudó antes de responder. Fue un descuido, nada grave. Él se acercó sin prisa. Le tomó la mano con la torpeza de quien ha olvidado el arte de tocar. Su palma era áspera, curtida por años de trabajo, pero su gesto fue inesperadamente suave. Con la otra mano, buscó un trozo de lino limpio y lo envolvió con cuidado alrededor del dedo herido. No dijeron nada, solo se miraron brevemente. Fue un instante corto, pero en esa mirada hubo algo que no supieron nombrar. Cuando terminó, él volvió a su distancia habitual, como si ese momento no hubiera sucedido. Ella también retomó su tarea, con una sensación extraña en el pecho, como si una semilla invisible hubiera empezado a germinar. Esa noche, antes de que la luna trepara por completo sobre las tejas rotas, Elvira encontró algo junto a su catre, un paquete envuelto en papel de estraza, atado con una cuerda delgada. Lo tomó con manos desconfiadas y lo abrió con lentitud. Dentro, cuidadosamente doblados, había unos zapatos nuevos. No eran elegantes, pero sí fuertes, de cuero firme, costura reciente, a su medida. No venían con una nota, ni con una palabra, tampoco con una explicación, pero ella supo que no era un gesto de lástima ni una obligación, era una declaración muda, un reconocimiento, tal vez incluso un primer intento de reparar, con un detalle práctico, las heridas que otros habían dejado antes de que ella llegara. Esa noche no pudo dormir con facilidad. Se quedó mirando el techo, recordando los lugares donde había caminado con los zapatos rotos, las cocinas frías, los establos húmedos, los rostros que nunca la miraron. Y entonces pensó que, tal vez, por primera vez en años, alguien había visto no solo lo que hacía, sino quién era. El silencio de la hacienda no era igual al de otras casas. No era un silencio hostil, era un silencio expectante, como el de una habitación donde alguien acaba de rezar. Al amanecer, Elvira se calzó los zapatos nuevos. Le ajustaban como si hubieran sido hechos para ella. Y sin decir una palabra, bajó a encender el fogón, como si no hubiese pasado nada. Pero algo sí había pasado. Porque el hombre que no esperaba a nadie, la había esperado. El día comenzó con un viento extraño. No era fuerte ni frío, pero sí inquieto, como si trajera consigo algo que aún no tenía forma. Elvira lo sintió mientras tendía las sábanas al sol,
sus manos firmes sujetando las pinzas de madera mientras el lienzo ondeaba con lentitud sobre la cuerda. El cielo estaba claro, sin amenaza de lluvia, pero algo en el aire la hizo mirar al horizonte más de una vez, como si esperara que algo o alguien apareciera. Don Julián había salido temprano a revisar los linderos de la propiedad. Iba solo, como acostumbraba, con su sombrero calado hasta las cejas y el paso silencioso de quien se ha habituado a no ser acompañado. Simón, el perro viejo, lo siguió hasta cierta distancia, pero luego se quedó bajo la sombra del naranjo, jadeando con la lengua afuera y los ojos entrecerrados. Fue cerca del mediodía cuando el crujido de un carretón interrumpió la calma. Las ruedas rechinaban con esa desesperación característica de las maderas secas mal ajustadas, y el sonido de las pezuñas golpeando el polvo seco anunciaba la llegada de un visitante. Elvira salió al portal, secándose las manos en el delantal. Entrecerró los ojos para distinguir al recién llegado. Era un hombre delgado, de rostro quemado por el sol y una sonrisa fácil, con una voz que arrastraba las palabras como quien saborea cada sílaba. «Buenos días», saludó sin bajarse del asiento. «¿Está el patrón? Necesito entregarle unas provisiones y contarle una novedad». Elvira dudó un instante, pero luego asintió con cortesía. «Don Julián no está, pero puede dejar lo que trae». El arriero se bajó del carretón con la agilidad de quien ha viajado mucho por caminos malos. Descargó un par de sacos de maíz, una caja con frascos de conserva y un paquete pequeño envuelto en tela. Todo lo dejó sobre la mesa de piedra del patio. Luego, sin que nadie le preguntara, se acomodó el sombrero y escupió a un lado. «¿Y usted quién es?», preguntó con tono curioso, ladeando la cabeza. «Soy la cocinera», respondió Elvira sin cederle más que eso. El hombre rió por lo bajo. «Pues qué suerte la de don Julián. Hace años que no se veía la hacienda tan movida. Dicen que hasta huele diferente». Ella no contestó. Estaba acostumbrada a las insinuaciones disfrazadas de cortesía. «¿Y cómo se llama usted?», insistió él. «Eso no importa». El tono fue seco pero no grosero. El arriero alzó las manos como pidiendo paz. Está bien», dijo con sorna. «No es que me importe tanto, la verdad. Solo que, en Silverio, el cantinero, me contaron que anda por la región un hombre buscando a una tal Elvira Montoya. Dice que se fue sin pagarle, que le robó dinero y se llevó cosas que no eran suyas». El silencio que siguió fue espeso. Elvira sintió que algo le apretaba el estómago, como si una cuerda invisible le hubiera anudado el aliento. Mantuvo la mirada firme, pero la sangre le retumbaba en las sienes. «¿Eso le dijeron?», preguntó con voz baja. «Eso me dijeron. No sé si será cierto. Pero si usted no es esa Elvira, pues no tiene nada que temer, ¿verdad?». Ella no respondió. Dio media vuelta y entró en la cocina. El arriero se encogió de hombros, bebió un trago de agua de la tinaja y se marchó sin más palabras. Elvira se quedó sola, de pie junto al fogón, sin mover un músculo. La olla que hervía desprendía un aroma cálido, pero a ella le pareció ajeno, distante. Sus manos, siempre activas, ahora colgaban a los costados, inútiles. No lloró, no suspiró, solo esperó. Cuando Julián regresó, el sol comenzaba a caer. Tenía el sombrero empolvado y los pasos más pesados que de costumbre. Elvira estaba lavando utensilios en la pila del patio, pero él no se acercó. Se quedó a unos pasos, con la espalda erguida y la voz contenida. Pasó Pedro, el arriero. Dijo que alguien anda preguntando por usted. Ella dejó caer la esponja dentro del agua y se volvió despacio. Sus ojos lo buscaron, pero no encontraron reproche, solo algo más difícil, desconfianza suspendida. «Sí», dijo con serenidad, «ya me lo contó». Hubo un silencio largo. Julián se quitó el sombrero y lo sostuvo en las manos. «¿Es cierto?». Elvira asintió, pero no como quien se declara culpable, sino como quien está harta de tener que explicarse. «Me fui sin avisar, sí, pero no me llevé nada que no fuera mío. Ese hombre,
ese patrón, intentó tocar lo que no le pertenecía. Me quiso encerrar, me defendí, y luego escapé antes de que alguien se atreviera a escucharme. Su voz no temblaba. Era firme, pero no desafiante. Había en ella una dignidad silente, de esas que no se aprenden en libros ni se fingen en los ojos. No robé, añadió, alzando el mentón. Solo tomé lo que era mío, mi bolsa, mis botas y mi orgullo. Julián no respondió al instante. La miró como si buscara algo detrás de las palabras. Pero no dijo que no le creía. Y eso fue suficiente. No contraté a una cocinera que tiemble ante el peligro, dijo por fin. Contraté a alguien que no se asusta fácil. Elvira sintió un nudo en la garganta. No supo si era alivio o tristeza. Gracias, susurró, sin bajar la mirada. Él asintió y se marchó hacia el establo, como si con eso diera por cerrada la conversación, pero Elvira no sintió que la conversación hubiera terminado. Esa noche, después de cenar, subió al cuarto y descolgó su bolso. Lo puso sobre la cama y comenzó a empacar. No porque dudara de Julián, no porque sintiera culpa, sino porque sabía que los rumores, cuando encuentran tierra fértil, germinan con facilidad. Y ella ya no quería seguir sembrando su nombre en terrenos donde siempre la arrancaban antes de florecer. Guardó su vestido de repuesto, dobló con cuidado el delantal y envolvió su peine de madera con un pañuelo de hilo. Todo en silencio. Cada movimiento tenía la calma resignada de quien ha repetido ese gesto demasiadas veces. Pero cuando fue a cerrar el bolso, algo la detuvo. Se sentó al borde del catre, los hombros vencidos, los ojos abiertos, fijos en la oscuridad. Afuera, el viento nocturno susurraba entre las ramas del naranjo. Simón se revolvía inquieto sobre el portal, como si presintiera el cambio. Y dentro de la casa, en la habitación contigua, don Julián Aranda, sin saber por qué, no lograba conciliar el sueño. Elvira se quedó así un largo rato, sin moverse, sin pensar, solo respirando despacio, como quien decide si seguir caminando o aprender, por fin, a quedarse. La mañana amaneció con una quietud que parecía deliberada. No era el silencio habitual de los campos al despuntar el alba, sino uno más hondo, casi contenido, como si la tierra esperara algo. Las primeras luces acariciaban las piedras del camino y se filtraban entre las ramas de los árboles polvorientos, tiñendo de oro pálido el portal de la casa. Elvira salió descalza al corredor, con la falda levantada hasta los tobillos y el cabello suelto, recién peinado. Respiró hondo, sintiendo el frescor del día nuevo sobre el rostro. El aroma de la tierra húmeda, la ceniza dormida del fogón y las flores silvestres que crecían junto al aljibe le dieron una bienvenida serena, casi íntima. Desde la cocina, preparó el café sin apuro, con la cadencia de quien ya no siente la urgencia de marcharse. Los movimientos eran los de siempre, pero algo había cambiado en su interior. Aquel lugar, tan callado y áspero, comenzaba a parecerle familiar. Las paredes no susurraban reproches, las sillas no estaban vacías de memoria. Todo tenía una espera suspendida que no lastimaba. Don Julián apareció poco después, sin hacer ruido. Entró al comedor como de costumbre, sin anunciarse, pero en lugar de sentarse de inmediato, se detuvo frente a la ventana abierta. ¿Usted cree que los postigos deberían pintarse de azul?, preguntó sin volverse. Elvira, que estaba colocando las tortillas recién hechas en el comal, alzó la vista con sorpresa, no por la pregunta en sí, sino porque venía de él. Depende del tono, hay azules que entristecen, respondió después de una pausa. Julián giró apenas el rostro y asintió. Luego se sentó. Agradeció el desayuno con un gesto leve, casi imperceptible, y sorbió el café con lentitud. Esa fue la primera conversación ligera entre ambos. La primera grieta abierta en ese muro de rutina que los había contenido durante semanas. Durante los días siguientes, algo en el aire empezó a cambiar. No se trataba de palabras, sino de las cosas pequeñas que comenzaban a suceder entre ellos. Julián,
Sin saber por qué, pasaba más tiempo en el corredor donde ella colgaba la ropa. Observaba sus movimientos discretos, el modo en que extendía cada sábana con cuidado, como si fuera parte de un ritual sagrado. Ella, por su parte, se sorprendía escuchando sus pasos por la galería y sintiendo una leve punzada en el pecho cuando no lo oía llegar. Una tarde, mientras ella preparaba atole, él se acercó a la cocina. Se apoyó en el umbral con los brazos cruzados y la mirada puesta en el humo que salía del cazo. ¿Le pone clavo?, preguntó. Solo un poco. El secreto está en la canela. Él sonrió, apenas. No era una sonrisa amplia, sino más bien una curva tenue en los labios que apenas se notaba, pero que a Elvira le pareció luminosa. Esa tarde bebieron el atole en silencio, sentados en el pollito de piedra junto a la cocina, compartiendo un tazón de barro y dejando que el calor les acariciara las manos. Las tardes se hicieron más largas. El sol caía despacio sobre el campo, tiñendo los caminos de ocre y miel. Elvira comenzaba a pasar más tiempo en el jardín trasero, donde las primeras flores silvestres habían comenzado a abrirse entre las piedras. A veces leía en voz baja fragmentos de oraciones que recordaba del convento. Otras, simplemente se quedaba mirando al horizonte, sin pensar en nada. Una de esas tardes, mientras sacudía el alféizar de la ventana que daba a la despensa, encontró una pequeña cajita de madera cubierta de polvo. No tenía cerradura. Al abrirla, halló un puñado de semillas envueltas en un pañuelo antiguo, bordado con iniciales que no reconoció. Las sostuvo entre los dedos con reverencia. Eran pequeñas, casi livianas, pero al tocarlas, sintió que guardaban dentro una promesa. No preguntó de quién eran, ni cuánto tiempo llevaban allí. Las tomó como quien recibe un encargo sagrado. Esa misma tarde, cavó la tierra con las manos, sin palas ni herramientas. Acomodó las semillas una a una, cubriéndolas con una capa fina de tierra y susurros. No pidió nada a cambio. No esperaba frutos. Solo quería sembrar. Quería devolver algo a ese pedazo de tierra que, sin saberlo, la había empezado a acoger. El cielo comenzaba a enrojecerse cuando el viento cambió. Fue un soplo distinto, cargado de polvo y hojas secas. En menos de lo que tarda en hervir el agua, las nubes se agolparon sobre el cielo como si el mundo se encogiera en un solo instante. Un relámpago cruzó el horizonte y Elvira se apresuró a recoger la ropa tendida. Las primeras gotas golpeaban con fuerza cuando Julián apareció en el patio, con el sombrero en la mano y la camisa pegada al cuerpo. «¡Déjelo!», gritó desde la galería. «¡Se va a mojar!». «No quiero que sus camisas terminen en la cerca del vecino», replicó ella sin detenerse. La lluvia se volvió intensa en cuestión de segundos. El suelo, antes seco, comenzaba a transformarse en barro. Elvira resbaló al recoger una de las sábanas, pero antes de tocar el suelo, sintió unos brazos fuertes sujetarla por la cintura. El cuerpo de Julián la rodeó con firmeza, con urgencia contenida. Quedaron así, muy juntos, bajo la lluvia, empapados, respirando el mismo aire denso y cargado de silencio. Los ojos de él buscaron los de ella. No dijeron nada, solo se miraron. Y en esa mirada había algo que no se nombraba, pero que ambos comprendieron. Elvira se apartó lentamente, agradecida sin palabras, y corrieron juntos hasta la cocina, donde el fuego del fogón aún ardía. Dentro, ambos chorreaban agua sobre el suelo de barro cocido. Ella comenzó a buscar un trapo para secarse el rostro, pero Julián fue más rápido. Le tendió una toalla seca y esperó, de pie, con la respiración agitada. Elvira tomó la toalla con manos temblorosas y bajó la vista. Por primera vez, deseó que ese momento no pasara. El resto de la tarde transcurrió en calma. La tormenta cesó antes del anochecer, dejando en el aire el aroma limpio de la tierra mojada y las maderas húmedas. Julián se quedó largo rato en la galería, con la camisa colgada en una silla y el torso cubierto por una manta. Elvira, desde la cocina, amasaba pan con movimientos suaves, casi hipnóticos,
mientras tarareaba una melodía antigua, apenas audible. Esa noche, antes de dormir, volvió al rincón donde había sembrado las semillas. Se agachó para tocar la tierra aún tibia por dentro. Cerró los ojos y apoyó la palma sobre el suelo. «Crezcan», murmuró, «pero háganlo despacio, a fuego lento». Y sin más, regresó a su cuarto, con el corazón latiendo como si ya no le perteneciera solo a ella. El sol ascendía con lentitud, dorando los bordes de las tejas y haciendo vibrar el aire sobre la tierra seca. El silencio de la hacienda no era el mismo de semanas atrás. Había adquirido una cadencia distinta, menos amarga, más acompasada, como si entre los muros de piedra y las galerías de madera se hubiera comenzado a tejer una música apenas perceptible, hecha de pasos compartidos, de gestos callados y de una esperanza que aún no se atrevía a llamarse por su nombre. Frente al huerto, entre líneas torcidas de zanahorias recién brotadas y matas débiles de calabaza, los girasoles se alzaban ahora con decisión. Sus tallos rectos, verdes y jóvenes, apuntaban al cielo sin miedo. Las primeras flores habían abierto ya, grandes, robustas, con un amarillo que parecía encender el jardín. Elvira los observaba en silencio cada mañana, mientras el vapor del café subía de su taza con lentitud. Eran testigos de su permanencia. Cada pétalo era un recordatorio de que, incluso en un terreno que parecía estéril, algo podía florecer. Esa misma mañana, mientras Julián afilaba su cuchillo junto al corral, ella se sentó bajo el mezquite con un libro entre las manos. No era uno nuevo, sino un cuaderno viejo que había comprado a un mercader ambulante. Sus páginas contenían salmos, poemas y algunas máximas morales. Palabras que Elvira leía con la cadencia que aprendió de niña en el convento, cuando aún soñaba con enseñar a otros a leer el mundo. «¿Qué lee?», preguntó Julián sin levantar la vista. «Versos», respondió ella. «Algunos de ellos los aprendí de memoria cuando tenía 13 años». Julián se acercó con paso lento, limpiándose las manos en un trapo. «¿Le gustaba estudiar?». «Más que nada», dijo ella sin dudar. El viento sacudió suavemente la rama del mezquite. Elvira se acomodó mejor en el banco de piedra y lo miró de soslayo. De niña, alineaba trapos sobre la cama y fingía que eran alumnos. Les dictaba, les corregía, hasta los castigaba por hablar demasiado. Él soltó una risa leve, la primera del día. «¿Y por qué no siguió?». Elvira guardó silencio unos segundos. «Porque me dijeron que una mujer con demasiadas palabras no encontraría quien quisiera escucharla. Y sin un apellido, no había escuela que me esperara». Julián la observó con una intensidad contenida. Luego, con voz más baja, como si el recuerdo le pesara, murmuró: «Yo quería ser padre». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, como un lazo invisible. Elvira no preguntó más. No era necesario. Él le ofrecía esa confesión como se ofrece una flor entre espinas, sin envolverla, sin adornos, pero con verdad. «A veces pienso», dijo él, «que habría sabido hacerlo bien». Ella asintió con suavidad. «Yo también lo creo». El silencio que les siguió no fue incómodo. Era un silencio denso, lleno de pensamientos no dichos, de heridas abiertas y sueños aún vivos. Al día siguiente, mientras ordenaba el armario del cuarto donde dormía, Elvira encontró algo inesperado. Entre dos mantas dobladas con cuidado, descansaba una pequeña caja forrada en terciopelo oscuro. La abrió sin prisa. En su interior, sobre un lecho de algodón antiguo, yacía un broche de plata ovalado con una rosa tallada en relieve. No era una joya ostentosa, pero sí delicada, antigua, de esas piezas que no se regalan a cualquiera. Elvira lo tomó entre los dedos. Lo sintió frío, como si no hubiese sido tocado en años. Algo en su forma le pareció familiar, aunque no podía decir por qué. No era suyo, y sin embargo, estaba allí, entre sus cosas. Un regalo silencioso, una declaración sin firma. Esa noche,
Cuando Julián regresó de recorrer la loma con la escopeta al hombro, ella lo esperó en la cocina. No encendió todas las lámparas, solo una, la del rincón donde se lavaban los platos. La luz amarilla recortaba su figura de pie, el broche en la mano. ¿Es suyo?, preguntó sin levantar la voz. Julián se detuvo. Por un segundo su expresión se endureció, luego bajó la mirada. No, dijo, nunca lo vi. Pero su voz tembló apenas, y su gesto fue el de un hombre que no sabe mentir. Elvira no insistió. Volvió a guardar el broche en su bolsillo y se acercó al fogón para remover la olla. El silencio volvió a acomodarse entre ellos, pero esta vez estaba cargado de algo nuevo. Una ternura muda, contenida, que comenzaba a pedir espacio. Fue en ese instante que se escuchó un golpeteo en la puerta principal. Era raro recibir visitas a esa hora. Julián frunció el ceño y caminó hacia la entrada. Al abrir, encontró a uno de los mozos del molino del pueblo cercano, cubierto de polvo y con un sobre en la mano. «Me lo dieron en la fonda para usted», dijo, extendiéndole el papel. El hombre se marchó sin esperar respuesta. Julián cerró la puerta y se quedó allí de pie, observando el sobre lacrado. Elvira se acercó despacio, con las manos aún húmedas por el vapor de la cocina. «¿Noticias?». Julián rompió el sello y desplegó la hoja. La leyó en silencio. Sus ojos se endurecieron, pero su boca permaneció firme. «Es de la familia de mi difunta esposa. Quieren venir a la hacienda. Dicen que hace años que no saben de mí y que tienen asuntos que tratar». Elvira no dijo nada, pero el corazón se le apretó en el pecho. La mención de otra mujer, de una vida anterior, hizo que una sombra le cruzara el alma. No por celos, sino por temor, porque sabía que los fantasmas del pasado a veces llegan disfrazados de cortesía. «¿Vendrán pronto?», preguntó, obligándose a mantener el tono sereno. «En una semana», respondió él. «Eso dice la carta». Ella asintió con un leve movimiento. Luego volvió al fogón y bajó la olla del fuego. Pero ya no tenía hambre. Esa noche no durmió con la misma calma. Se acostó temprano, sin abrir su cuaderno de versos, y apagó la lámpara sin despedirse. Afuera, los girasoles dormían erguidos, como si ignoraran que el suelo sobre el que crecían pronto sería pisado por pasos ajenos. Y Elvira, tendida en su catre, comprendió que donde antes no crecía nada, ahora había algo que dolía al pensarse frágil. El amanecer llegó sin anuncio, y sin embargo, se presentía distinto. La brisa no tenía la misma textura de las mañanas anteriores. En el aire flotaba una tensión muda, como si la tierra hubiese contenido el aliento. Elvira despertó antes del canto del gallo. La vela en su mesita aún no se había consumido por completo, y en la penumbra del cuarto sintió el peso de un presentimiento que no sabía nombrar. Al asomarse a la ventana, vio a Julián en el corredor, de pie, con el sombrero en la mano. Su postura era tensa, los hombros rectos, como si enfrentara una batalla interior. Cuando él la notó, no dijo nada, solo asintió con una lentitud casi solemne. Era el día. La carta había sido clara. Doña Aurelia, madre de la difunta esposa de Julián, llegaría con su hijo menor, don Lorenzo, desde la capital del estado. Hacía más de 3 años que no pisaban la hacienda, y el silencio mantenido desde la muerte de Lucía parecía ahora volverse una deuda que ambos venían a cobrar, aunque nadie lo dijera en voz alta. Elvira preparó el desayuno con manos hábiles, pero sin la paz que solía acompañarla. Escogió con esmero el mantel menos gastado, acomodó los cubiertos de alpaca y dejó las tazas listas, aunque sabía que no compartiría la mesa con ellos. No le habían dado lugar, ni lo esperaba. Su sitio, como siempre, sería la cocina, detrás del umbral donde las voces importantes hablaban. El carruaje llegó a media mañana. Levantó polvo en el camino y espantó a las gallinas que picoteaban junto al pozo. Los caballos eran negros, lustrosos,
con los arneses pulidos como si no conocieran caminos de tierra. Doña Aurelia descendió primero, vestida con un luto impecable, aún después de tanto tiempo. Llevaba el rostro cubierto por un velo fino que apenas dejaba ver sus ojos fríos, severos, y una medalla de San Luis pendía sobre su pecho, tan firme como su juicio. Don Lorenzo bajó después, joven aún, pero con una altivez heredada que no necesitaba palabras. Julián los recibió con una inclinación discreta. Ningún abrazo, ningún gesto afectuoso, solo formalidades. Elvira los observaba desde la cocina, tras la cortina de encaje, con las manos limpias y el corazón en alerta. «Esta casa», murmuró doña Aurelia al entrar, «no ha cambiado en lo absoluto». «Solo lo necesario», respondió Julián sin ocultar el tono firme de su voz. La mujer recorrió con la mirada cada rincón de la sala principal. Tocó con desdén el respaldo de un sillón, aspiró el aire como si buscara restos del perfume de su hija, y luego se volvió hacia él con una sonrisa apenas forzada. «Supimos que has estado acompañado. No estoy solo, si es lo que pregunta». Don Lorenzo dejó escapar una risa breve. Eso no tardó en llegar a nuestros oídos. Aquí todo se sabe, aunque no todo se dice. Elvira, desde la cocina, escuchaba sin querer. La cercanía de las voces, aunque en bajo tono, atravesaban las paredes como cuchillas suaves. Ella no se movía, no interrumpía, pero cada palabra se le grababa en la piel. «No hemos venido a juzgar», añadió doña Aurelia, «pero tampoco a fingir que no nos preocupa el rumbo de esta propiedad. Esta hacienda le perteneció a mi esposo y luego a Lucía. Tú la has cuidado, sí, pero hay decisiones que no deberías tomar solo». «¿A qué se refiere?» «A la venta, Julián. Ya no hay razón para mantener este lugar aislado y en ruinas. Podrías venir con nosotros, retomar la vida que dejaste. Podrías comenzar de nuevo, en otro sitio, donde no haya recuerdos que te aten, donde no haya miradas que cuestionen». Julián no respondió de inmediato. Se sirvió una taza de café y se sentó junto a la ventana. El aire estaba espeso. Las palabras flotaban como brasas no apagadas. «Esta casa no está en venta», dijo al fin. «Y si hay algo que me ata aquí, no son los recuerdos. Es lo que estoy construyendo ahora». Doña Aurelia entrecerró los ojos. «¿Con esa mujer?» Julián alzó la mirada. Por un instante sus ojos grises se volvieron acero. «Con la mujer que ha devuelto el silencio a esta casa, pero sin tristeza». Elvira bajó la mirada. Sintió que un temblor le recorría las manos. No por el halago, sino por el precio. Sabía que desde ese momento se convertiría en el blanco de todo lo que la familia no diría en voz alta. La comida fue servida en la mesa principal, sin que nadie invitara a Elvira. Ella lo comprendió desde el primer momento. Cocinó en silencio, puso los platos con esmero y se retiró a comer en la cocina, sola, con la puerta apenas entreabierta. Durante la sobremesa, escuchó risas contenidas, comentarios secos, preguntas veladas. El nombre de Lucía se repitió varias veces, como un fantasma al que se invocaba con orgullo, como si su recuerdo fuera un muro entre el pasado y el presente. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, Elvira se retiró a su cuarto sin pronunciar palabra. Cerró la puerta con suavidad y se sentó en el borde de la cama. Abrió su bolso, ese que aún conservaba en lo alto del armario, y comenzó a doblar con cuidado sus pertenencias. Lo hacía sin prisa, como quien ha aprendido que el adiós también puede ser un acto de amor. No lloró, no maldijo, solo guardó sus cosas con la delicadeza de quien no quiere dejar huellas. Sabía que no le habían pedido que se fuera, pero también sabía que su presencia incomodaba, que en aquella casa el linaje pesaba más que el cariño, y ella no tenía apellido que ofrecer. Antes de dormir, salió al jardín y se acercó a los girasoles. Acarició los pétalos aún tibios por el sol del día. Luego se agachó y tocó la tierra donde había sembrado. Estaba húmeda, viva. «Crecieron donde nadie esperaba», susurró.
Pero yo no soy Flor. Volvió a su cuarto sin encender la lámpara. El viento arrastraba murmullos del pasado, y los fantasmas de los vivos parecían más difíciles de espantar que los muertos. Esa noche, Elvira durmió con la decisión tomada: partir antes de ser una molestia, irse antes de que alguien se lo pidiera. Porque a veces, marcharse era la única forma de preservar la dignidad. Y en la habitación contigua, Julián, que no dormía, sintió que el silencio de la casa se volvía otra vez espeso, pero distinto, como si algo que había empezado a germinar estuviera a punto de marchitarse sin haber tenido tiempo de florecer. El amanecer no trajo cantos de gallo ni brisas frescas. Fue una mañana contenida, sin palabras ni gestos que anunciaran el día. Elvira despertó antes de que la primera luz rozara las rendijas de su ventana. Había pasado la noche en vela, con los ojos abiertos y el corazón atado a una decisión que le dolía más de lo que había imaginado. La maleta estaba lista, no llevaba muchas cosas, solo lo justo: el vestido azul, el delantal sin manchas, el cuaderno de versos envuelto en un pañuelo, y dentro del bolso, el broche de plata que nunca se atrevió a usar. La casa aún dormía. El silencio era espeso, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Elvira salió del cuarto en puntas de pie, evitando los tablones que crujían. Cruzó la galería y entró en la cocina por última vez. El fuego del fogón no se encendió esa mañana. Sobre la mesa dejó una carta doblada, escrita con una caligrafía cuidadosa. No era larga. No intentaba explicar lo que no tenía explicación. Solo decía lo necesario. Julián. Gracias por la quietud, por el café caliente, por el silencio que nunca me exigió respuestas. Me voy antes de ser lo que no mereces. Te deseo paz. Elvira. Colocó la carta junto a la taza que él usaba cada mañana. Luego se detuvo. Acarició con la yema de los dedos el mantel bordado que ella misma había remendado y cerró los ojos. Durante un instante, deseó que él entrara, que la detuviera con una sola palabra. Pero no sucedió. Elvira cruzó el patio con paso firme. Afuera, el carromato del viejo arriero Pedro esperaba bajo la sombra del mezquite. El caballo rascaba la tierra con una pezuña, inquieto por el calor temprano. Elvira subió sin ayuda. No miró atrás. Sentía que si lo hacía, sus piernas podrían negarse a seguir. Pedro, que nunca hacía preguntas, asintió en silencio y tiró de las riendas. El carromato comenzó a avanzar por el sendero polvoriento que conducía al camino real. Elvira apretó el bolso contra el pecho y mantuvo la vista fija en el horizonte. Pero por dentro, todo su ser gritaba que aún no era tiempo de marcharse. Julián había salido antes del amanecer. Llevaba horas en la caballeriza, revisando la cerca del fondo, reparando con torpeza las cuerdas de un viejo arado que ya nadie usaba. Algo dentro de él no lo dejaba en paz, una inquietud sorda, como si el aire hubiese cambiado su textura. Al volver, entró en la cocina por la puerta trasera y se encontró con el silencio más frío que había sentido en mucho tiempo. El fogón apagado, la mesa sin pan, y sobre la madera, una hoja doblada con su nombre. La leyó de pie, sin respirar. Cada palabra se le hundía en el pecho como un clavo invisible. Cuando terminó, dejó caer la carta sobre la mesa y salió a toda prisa. No se puso el sombrero. No buscó a Simón. Solo tomó el camino del mezquite como quien persigue el último eco de algo que no quiere perder. Corrió por la vereda, con el polvo pegado a los tobillos y la camisa pegada al cuerpo. El sudor le cubría la frente, pero no le importaba. Sabía que aún estaba a tiempo, que el carromato no podía haber llegado lejos. La alcanzó a medio camino, justo antes de la curva que llevaba a la encrucijada. Gritó su nombre una sola vez, pero Elvira no volteó. Pedro detuvo el caballo cuando vio al hombre aparecer entre los matorrales. «Elvira», dijo Julián, acercándose al carromato, «no te vayas». Ella bajó con lentitud. Tenía los ojos vidriosos, el rostro pálido, las manos apretadas contra el pecho. Lo miró sin poder hablar.
Él dio un paso más y extendió una hoja de papel arrugada, descolorida por el tiempo. «Encontré esto hace unos días, entre las cosas de Lucía», dijo con voz baja. «Un dibujo hecho por ella cuando estaba embarazada. Dibujó la casa, y flores por todas partes. Dijo que quería que su hijo creciera en un lugar lleno de color, de vida». Elvira tomó el papel con cuidado. Era un dibujo infantil, con trazos torpes, pero se reconocía la casa, los girasoles, el banco bajo el mezquite, y dos figuras tomadas de la mano frente a la puerta. «Yo no hice esto», susurró ella conmovida. «Tú lo hiciste realidad», respondió él. «Tú trajiste las flores, el canto, la quietud que no lastima. Hiciste que esta casa respirara otra vez». Elvira dejó que el dibujo cayera sobre el pasto. No pudo contener el llanto. Era un llanto callado, antiguo, el de una mujer que ha sido fuerte demasiado tiempo. Julián se acercó y la abrazó con cuidado, como si tuviera entre los brazos algo que podría romperse con un soplo. «No me necesitas, Julián», dijo ella sin mirarlo. «Tú puedes con todo». «No quiero poder con todo», respondió. «No si eso significa volver a la casa vacía, al pan frío y a las ventanas cerradas». Ella apoyó la frente en su pecho. Por primera vez, se permitió hundirse en ese calor, en esa certeza. Julián no dijo más. No necesitaba convencerla. Lo que había entre ellos no era un capricho ni un deseo pasajero. Era algo más hondo, más fuerte que el miedo. Una raíz que había crecido en silencio, como los girasoles. Regresaron caminando. El carromato se quedó atrás. Pedro no dijo nada. Solo hizo girar el caballo y volvió por donde había venido. Julián tomó el bolso de Elvira sin pedir permiso y lo cargó en la mano como un gesto sencillo pero firme. Ella caminó a su lado sin prisa, mirando los bordes del camino, donde la tierra roja se mezclaba con pequeñas flores silvestres. Al llegar a la casa todo estaba en calma. La cocina esperaba con la lámpara apagada, el mantel intacto y la carta aún sobre la mesa. Julián la tomó y, sin decir palabra, la rompió en pedazos que arrojó al fogón. Luego, con voz baja, le dijo: «No te quiero aquí como invitada, tampoco como sombra de nadie. Te quiero como parte de esta casa, como parte de mí». Elvira no respondió. Se acercó al fogón, encendió la leña y preparó café. Cuando el aroma comenzó a llenar el aire, Julián se sentó en su sitio habitual. Ella sirvió 2 tazas, una para él, otra para ella, y se sentó frente a él por primera vez. Esa mañana no dijeron mucho, pero entre los sorbos, las miradas y el calor que los envolvía, ambos supieron que algo había cambiado. Que Elvira había vuelto, sí, pero ya no como la mujer que llegó sin lugar. Esta vez, volvía como alguien que el dueño de la casa no estaba dispuesto a dejar ir. Y en los rincones donde antes reinaba el silencio, comenzaron a oírse las voces suaves de las cosas calladas, las que nunca se dicen, pero lo dicen todo. Los días comenzaron a estirarse con dulzura. El sol subía más lento por el horizonte y las sombras caían con pereza sobre la tierra resquebrajada. La hacienda San Francisco de los Olivos ya no respiraba como una casa abandonada, sino como un lugar donde cada rincón había recuperado su pulso. Había pan caliente por las mañanas, macetas colgadas en los aleros y voces suaves que cruzaban las habitaciones sin temor a quebrar el silencio. Julián y Elvira no hablaban del futuro, no hacían promesas ni definían lo que eran. Simplemente habitaban los mismos espacios con una naturalidad que no necesitaba explicación. A veces él regresaba con una flor silvestre entre los dedos y la dejaba en la mesa sin decir palabra. Ella la colocaba en un vaso con agua junto a la ventana. Otras veces, ella le dejaba un trozo de pan envuelto en lino al pie de la escalera del desván, justo donde él solía dejar su sombrero. Ninguno lo mencionaba, pero ambos sabían que estaban escribiendo, sin tinta ni papel, un lenguaje nuevo. Por las tardes, cuando el calor disminuía,
Se sentaban en el huerto a compartir las sobras del almuerzo. Elvira leía en voz alta, escogiendo fragmentos de poesía que hablaban de la tierra, de la espera, del amor callado. Julián no decía mucho, pero sus ojos permanecían fijos en ella, atentos, como si cada palabra suya fuera una semilla que él cuidaba en silencio. Una tarde, Elvira bajó al pueblo por encargo de Julián. Necesitaba hilo para remendar una camisa y pan de horno para los trabajadores del campo. Al pasar junto a la escuela cerrada, se detuvo. A la sombra de la parra seca, un grupo de niños jugaba con piedras, marcando letras en la tierra. Uno de ellos, de rostro lleno de polvo y rodillas peladas, intentaba trazar la palabra luz con un palito. Elvira se agachó junto a él. «Esa letra no es una C», le dijo suavemente. «Es una S al revés». El niño la miró con asombro. «¿Usted sabe leer?». Ella sonrió. «Desde que era más pequeña que tú». A la semana siguiente, comenzó a enseñar a un pequeño grupo bajo el mezquite de la hacienda. Usaba piedras planas como pizarras y carbón como lápiz. Los niños llegaban descalzos, con los ojos brillantes y las manos inquietas. Ella les hablaba con paciencia, con ternura, como quien ofrece agua fresca a quien ha tenido mucha sed. Julián, desde la galería, observaba en silencio. El rostro se le ablandaba cuando la veía escribir letras en el aire, o aplaudir cuando uno de los pequeños leía una palabra sin equivocarse. Una tarde, mientras ella limpiaba el broche de plata con un paño húmedo, él le dijo: «¿Alguna vez pensaste que enseñarías de nuevo?». Elvira alzó la vista. «Lo soñé, pero los sueños a veces se guardan tan al fondo que una se convence de que no los tuvo nunca». «Entonces haz que no se te olvide otra vez», murmuró Julián, y se retiró con los ojos bajos, pero con la voz firme. Pero no todo lo que germina en tierra fértil es bondad. A mediados del mes, comenzaron a llegar rumores desde el pueblo. Doña Aurelia, desde la capital, había vuelto a mover sus hilos. Se decía que había iniciado conversaciones con una familia de comerciantes interesados en comprar la hacienda. La condición era sencilla: que Julián firmara la venta, o en su defecto, que contrajera matrimonio con una viuda adinerada que garantizara la conservación del linaje. Elvira se enteró en el mercado. Una de las lavanderas murmuró el comentario sin saber que ella escuchaba. Al principio no dijo nada, pero al llegar a casa, la sonrisa se le desdibujó. Cocinó sin cantar. No leyó al anochecer. El poema quedó cerrado sobre la mesa. Julián lo notó. Esa noche, después de cenar, se acercó a ella. «¿Te pasa algo?». Elvira lo miró largo rato antes de responder. «Dicen que si no vendes debes casarte». «Dicen muchas cosas», contestó él, «pero no todas valen la pena escucharlas». Ella desvió la mirada, pero él no se apartó. «Yo no vivo de rumores, Elvira, y menos de presiones». «¿Y si ella tiene razón?», preguntó casi sin aliento. «¿Y si este lugar solo se sostiene si alguien de su altura lo dirige?». Julián se acercó hasta tenerla enfrente. No la tocó, pero sus ojos le hablaron con una intensidad que dolía. «Esta casa se sostiene porque tú estás en ella, porque tu risa le devolvió el eco a los corredores, porque tus letras están en los cuadernos de los niños que aprenden bajo nuestro árbol». Elvira parpadeó, no porque no creyera en sus palabras, sino porque le costaba aceptar que fueran para ella. «Yo no tengo apellido», susurró, «ni herencia, ni vestido de domingo. Tienes manos que curan, voz que enseña y el don de hacer que esta casa no se sienta sola», dijo Julián. «Eso es más que cualquier apellido». Esa semana, el padre Anselmo organizó una comida comunal en la plaza. La misa fue breve, pero la reunión se alargó entre tortillas, frijoles con chile y dulces de leche. Los vecinos se reunían bajo los mezquites, compartiendo bancos y comentarios. Cuando Julián llegó, todos se apartaron un poco. Era un hombre que imponía presencia con solo caminar. Pero no fue solo. A su lado,
vestida con una falda color lavanda y una trenza recogida con una cinta azul, iba Elvira. No iba del brazo, pero caminaba a su lado. Julián no la presentó como sirvienta, ni como huésped. Cuando uno de los comerciantes le preguntó quién era, él respondió con voz clara: «Ella es la mujer que hace de mi casa un hogar». Hubo silencio por un segundo. Luego, una anciana del pueblo les ofreció asiento. Un niño se acercó con una flor en la mano, y alguien más ofreció pan. Ese día, Elvira no necesitó que la defendieran. Su lugar estaba claro, no porque lo hubiera exigido, sino porque lo había sembrado con paciencia. Al regresar a la hacienda, Julián le dijo, mientras se quitaba el sombrero: «Lo que construimos aquí, entre el pan y la poesía, nadie lo va a tasar en monedas». Y ella por primera vez creyó que era verdad. El sol aún no había alcanzado la línea del techo cuando Elvira salió al patio con la jarra de agua en una mano y la esperanza sencilla de una mañana tranquila en el corazón. El aire tenía la calma de los domingos, aunque era sábado, y las gallinas ya picoteaban en la tierra como si supieran que nada grave podía suceder ese día. Pero al girar la esquina del corredor, justo al borde del huerto, algo detuvo su paso. El jardín. El pequeño jardín que ella había cuidado con el mismo esmero con que se remienda un corazón roto. Allí, donde los girasoles habían crecido altos y orgullosos, donde las flores silvestres adornaban la tierra reseca, donde las zanahorias asomaban tímidas entre la sombra y el sol, ahora había solo desorden y ruina. Los tallos estaban partidos, las hojas arrancadas de cuajo, la tierra removida con saña. El banco de piedra estaba volcado, las macetas quebradas, el rastro de pisadas y manos sucias marcaba el crimen como si la furia hubiera tenido cuerpo. Elvira no dijo nada, no gritó, no corrió. Solo caminó despacio entre lo que había sido suyo, lo que había sembrado, lo que la había sostenido en días de silencio. La jarra resbaló de su mano y se hizo añicos sobre las piedras. A un costado, junto a los restos de una flor rota, alguien había dejado una hoja de papel, arrugada, manchada de tierra, con letras toscas que decían: «Las flores no cubren la vergüenza». Ella la tomó con dedos fríos. El rostro se le transformó en un silencio más hondo que el que había llevado al llegar a esa casa. No lloró, no se derrumbó. Solo se sentó en el borde del muro derruido, con la hoja en el regazo, mirando la nada, como si todo aquello no le doliera, pero dolía. Duele más cuando ya se había empezado a creer merecedora de algo. Horas más tarde, Julián regresó del molino con la chaqueta al hombro y el sombrero en la mano. Al no encontrarla en la cocina, salió al patio, y lo que vio lo detuvo como si una piedra le hubiese golpeado el pecho. Caminó entre la destrucción con los labios apretados. Cuando la vio sentada, con el rostro inmóvil y la hoja aún entre los dedos, algo en su interior se encendió. Se inclinó junto a ella sin tocarla. «¿Quién hizo esto?». Elvira no respondió, solo giró la hoja para que él la leyera. Julián la tomó, la leyó y luego la arrugó con fuerza. «¿Estás bien?». «Estoy viva», murmuró sin mirarlo. Él se incorporó con furia contenida. «Esto no se queda así». Sin dar más explicaciones, giró sobre sus talones y se dirigió al pueblo. Elvira no supo cuánto tiempo pasó después de eso. La luz se fue volviendo dorada, las sombras se alargaron y ella seguía allí, sentada entre ruinas. Cuando entró a la casa, ya anochecía. Lavó sus manos con lentitud, colocó la hoja arrugada en la estufa y la quemó sin ceremonia. Luego subió al desván y, sin pensar demasiado, sacó de la caja el broche de plata. Lo limpió con un pañuelo, se lo sujetó al cuello del vestido más sencillo que tenía y se miró un instante en el pequeño espejo del pasillo, no por vanidad, sino por recordar que seguía siendo ella, aunque quisieran arrancarla de raíz.
Esa noche, Julián regresó tarde. La camisa tenía tierra, el rostro también. No dijo nada, solo pasó junto a ella y le rozó el brazo con los dedos, como si ese pequeño contacto bastara para decir que estaba allí. Elvira preparó café. Comieron en silencio. Ella no preguntó, él no explicó, pero en el gesto de compartir la mesa había un pacto sellado. El domingo amaneció con la claridad pura de las cosas que no pueden ocultarse. Las campanas de la iglesia repicaron con un eco sereno, como si llamaran no a una ceremonia, sino a un desenlace. Elvira se vistió con calma. Escogió una falda color lavanda y una blusa blanca de lino con bordados sencillos. Se recogió el cabello en una trenza baja y se colocó el broche con manos firmes. No era una declaración, era un símbolo. Julián se acercó a ella mientras ajustaba el cinturón de su levita. La observó un segundo más de la cuenta. ¿Lista? Ella asintió. Salieron de la hacienda cuando el sol aún estaba bajo. El camino hacia el pueblo estaba cubierto de polvo y hojas secas. No hablaron durante el trayecto. No era necesario. A mitad de camino, Julián extendió su brazo. Elvira dudó un instante, pero luego se sujetó de él. Iban juntos. Así de simple, así de irrefutable. La iglesia estaba llena. Los bancos ocupados por vecinos, curiosos, mujeres de mantilla, niños que jugueteaban entre los pilares. Al verlos entrar, del brazo, las conversaciones cesaron como si alguien hubiese cortado el aire con una navaja. Todos se volvieron. Algunos fingieron sorpresa, otros no lo disimularon. Pero Julián no titubeó. Caminó con paso firme por el pasillo central hasta el banco que solía ocupar en las misas de antaño. No dejó que Elvira se quedara atrás. Tampoco la presentó con explicaciones vacías. Se sentaron juntos. Y cuando alguien murmuró desde el costado, ¿quién es ella?, él, sin volver el rostro, respondió: la mujer que hace de mi casa un hogar. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier bendición. Durante la misa, Elvira mantuvo la mirada al frente. No bajó la cabeza. No tembló. Julián no la soltó. La homilía pasó como un murmullo distante. Lo importante ya había sido dicho. Al salir, las miradas llovieron como piedras cubiertas de terciopelo. Algunos saludaron, otros apenas inclinaron la cabeza. Pero entre esos gestos tibios, una anciana del pueblo se acercó a Elvira. Tenía las manos nudosas y un rosario entre los dedos. ¿Usted es la maestra de los niños? Solo intento que aprendan a leer, respondió Elvira. La mujer sonrió con ternura. Entonces ya hizo más que muchos en este pueblo. Y le regaló una flor de papel plegada con primor. Esa tarde, de regreso en la hacienda, Julián colocó un nuevo cerco en el jardín, no como protección, sino como gesto. Luego clavó una estaca en el suelo y sobre ella ató un lazo rojo. Aquí volverás a sembrar, Elvira, dijo, pero esta vez nadie arrancará nada. Ella no respondió. Se arrodilló, metió las manos en la tierra y cerró los ojos. Sembrar no era solo poner semillas, era volver a creer. Y esa noche, mientras el viento sacudía las cortinas y la lámpara del comedor dibujaba sombras suaves en las paredes, Elvira supo que ya no era huésped, era raíz. Y las raíces no se arrancan con amenazas, se defienden con amor. La luz del amanecer entró por la ventana con la suavidad de un susurro. No había viento, ni ruido de carruajes en la distancia, ni canto de gallo. Solo esa claridad templada que envuelve las cosas cuando la estación empieza a cambiar. Elvira se levantó con lentitud, arropada por el murmullo de una casa que ya no pesaba. Se recogió el cabello en una trenza baja, lavó el rostro en la palangana y, antes de calzarse los zapatos, apoyó los pies descalzos sobre el suelo de tierra apisonada. Le gustaba esa sensación de firmeza. Era como recordarse que estaba allí, por decisión propia. El jardín, antes herido, ahora era un mapa de brotes nuevos. Algunos girasoles habían regresado.
No eran tan altos ni tan robustos como los primeros, pero tenían una determinación silenciosa. Entre ellos, pequeñas flores blancas y rojas se abrían con pudor, y los tallos de zanahoria comenzaban a asomar entre los surcos. La tierra, removida y herida, había respondido con vida. Elvira caminó entre los canteros con el cesto colgado del brazo. Cortó unas ramas de albahaca, unas hojas de acelga y alzó la mirada hacia el mezquite. Allí, bajo su sombra, los niños del pueblo ya la esperaban. No traían libros, tampoco pizarras. Llevaban papel de estraza y trozos de carbón. Uno a uno fueron sentándose en círculo, acomodándose sobre piedras, sobre tocones, sobre el suelo. Ella comenzó la lección con una sonrisa discreta. Les pidió que escribieran una palabra: crecer. Algunos lo hicieron con dificultad, otros con la certeza de quien ha aprendido a mirar las letras sin temor. Después, les pidió que dibujaran. Fue Sofía, la más pequeña, quien le extendió un trozo de papel doblado en 4. Cuando Elvira lo abrió, contuvo la respiración. El dibujo mostraba una casa con un tejado rojo, un jardín lleno de flores, un hombre con sombrero y una mujer con un libro en la mano. En la parte inferior, escrito con letras torcidas pero legibles, se leía: «Gracias, maestra». Elvira acarició el borde del papel. No supo qué decir. Lo sostuvo contra el pecho y miró a los niños, uno por uno, como si buscara palabras que no existían. Al mediodía, ya de regreso en la casa, colocó el dibujo en el centro de la mesa, justo junto al florero de vidrio opaco donde descansaban unas ramas de lavanda. Luego preparó pan de elote y dejó hervir una infusión de cáscaras de manzana. La casa olía a dulzura, a hogar, a descanso. Julián no había regresado aún. Había salido temprano, sin decir a dónde. Solo dejó una nota junto al fogón: «Vuelvo por la tarde, no te vayas sin almorzar». La caligrafía era firme, sin adornos, como él, pero Elvira la dobló con cuidado y la guardó en su costurero. No por lo que decía, sino porque era la primera vez que él escribía para ella. A media tarde, los cascos de un caballo rompieron la calma del patio. Julián apareció con polvo en los hombros y una sonrisa contenida. En las manos traía un paquete envuelto en papel craft, atado con un cordel rústico. Se lo extendió sin ceremonia. «Es para ti». Elvira lo tomó con cautela, lo desató con lentitud, sin apresurarse. Dentro había un libro, no uno viejo o prestado, sino nuevo. Las tapas de cuero suave, las páginas aún con olor a tinta fresca. Acompañando al libro, una cinta de terciopelo para marcar las páginas. Y debajo, doblada con delicadeza, una hoja escrita a mano. Ella la abrió. Reconoció la letra antes de leerla. «No necesito que te quedes, ya lo has hecho». Elvira tragó saliva. Sostuvo el papel entre los dedos como si temiera romperlo. Julián no dijo más. Solo se quedó allí, mirándola, como si con eso bastara. Y bastaba. Esa noche, después de cenar, ella salió al jardín con una bolsa pequeña de tela. Contenía nuevas semillas, caléndulas, romero, albahaca morada. No las llevaba como quien inicia algo, sino como quien decide continuar. Se arrodilló junto al banco de piedra y hundió los dedos en la tierra templada. Sembró con calma, con respeto, con amor. No pensaba en el futuro, solo en el acto mismo de sembrar. Cuando regresó a la cocina, Julián tarareaba una melodía. Era aquella canción que ella solía murmurar mientras amasaba pan o cocía el atole. Ahora salía de su boca con timidez, como si cada nota fuera un hilo invisible que los unía. Elvira se detuvo en la puerta. Lo observó en silencio. Él no la había visto entrar. Estaba de espaldas, lavando las tazas, con los hombros relajados y el compás del canto dibujando la paz de quien ya no teme quedarse. Ella se acercó despacio. Le pasó un trapo limpio y se quedó a su lado. Ninguno habló. No era necesario. En la tibieza de ese momento, en el roce accidental de los dedos, en el calor compartido del fogón,
se tejía algo más fuerte que cualquier promesa. Esa noche, antes de apagar la lámpara, Elvira colocó el dibujo de los niños dentro del libro que Julián le había regalado. Lo usó como señalador, justo en la primera página. La cinta de terciopelo sobresalía como una flor dormida. El viento sopló suave al otro lado de la ventana. Las cortinas se movieron con lentitud y la casa respiró con el ritmo de dos corazones que, al fin, latían al mismo tiempo. En el rincón donde antes no crecía nada, ahora florecía el silencio. Uno que no dolía, uno que decía, aquí es. El viento de la sierra soplaba con la suavidad de un recuerdo, levantando hojas secas entre los senderos que bordeaban la vieja hacienda San Francisco de los Olivos. Era un mediodía de otoño, de esos que tiñen la tierra de tonos dorados y encienden el cielo con una luz melancólica. La casa, aunque más vieja, conservaba su dignidad. Los muros, ahora cubiertos de enredaderas, habían resistido lluvias, sequías y silencios, como los corazones que aún la habitaban. Elvira caminaba por el huerto con un chal de lana sobre los hombros. El cabello, ya con algunas hebras de plata, seguía recogido en su trenza habitual. En las manos llevaba un canasto con pan recién horneado y manzanas pequeñas cosechadas por la mañana. Cada paso suyo era una estampa de serenidad. A su lado, una niña de 7 años brincaba entre los girasoles, recogiendo flores silvestres para adornar la mesa del comedor. «Mamá», dijo la niña alzando una flor morada. «¿Esta se parece a la que crece cerca del arroyo?» «No del todo, mi vida. Aquella es más azulada, pero esta es más resistente», respondió Elvira con una sonrisa cálida. «Como tú». La niña, llamada Lucía, en honor a la esposa que Julián había perdido muchos años antes, era la imagen de la vida renacida. Había nacido en esa misma hacienda, entre las paredes donde su madre había aprendido a quedarse y su padre a volver a amar. Julián apareció en la galería con el sombrero bajo el brazo y un libro en la otra mano. Sus cabellos ya eran completamente grises y la barba se había vuelto más espesa, pero su porte seguía firme. Al ver a Elvira, bajó los escalones y se acercó con paso lento, sin prisa, como quien ya no teme perder lo que ama. «Don Anselmo pasó por la escuela», dijo. «Dice que los niños han colgado otro dibujo tuyo en la biblioteca». «¿Otro más?», preguntó ella con dulzura. «No me alcanzan las paredes para tanto papel». «Te alcanzan el corazón», respondió él, y le besó la frente. Elvira bajó la mirada con esa timidez que el tiempo no había borrado del todo. La escuela del pueblo, reabierta gracias a la insistencia de ella, llevaba 5 años funcionando de forma continua. Alumnos de los ranchos cercanos caminaban cada día bajo el sol para aprender a leer y escribir con la señora Elvira, como la llamaban todos con respeto. Ya no era una mujer sin apellido. Era un apellido en sí misma, una referencia, un refugio, una raíz. No todos, sin embargo, habían encontrado esa paz. Doña Aurelia, que nunca aceptó la decisión de Julián, se había marchado de la capital hacia el extranjero con una sobrina, amargada y sola. En su última carta, enviada hacía 3 años, apenas mencionaba el nombre de su nieta. Nunca visitó la hacienda. Nunca conoció a Lucía. Don Lorenzo, su hijo, perdió gran parte de su fortuna en un negocio fallido con tierras mal tasadas. Algunos dicen que intentó volver para pedir ayuda, pero que al ver a Julián y Elvira juntos en el mercado, no se atrevió a cruzar palabra. Pagó el precio de su altivez con el olvido. Esa tarde, en la cocina, Elvira preparó té con canela. Lucía, sentada sobre un banco de madera, dibujaba en una hoja lo que su madre le narraba: una mujer en un carromato, un hombre en una casa sin flores, un jardín que brotaba donde nadie creía que pudiera hacerlo. ¿Y así se conocieron?, preguntó la niña con ojos redondos. Así nos empezamos a ver, corrigió Julián desde el fondo, pero conocerse, eso tomó su tiempo. ¿Y se amaron de inmediato? Elvira le acarició el cabello a su hija. Nos fuimos queriendo despacio, como se aprende una canción sin saber la letra.
Lucía sonrió. Afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de los montes, y el aire olía a leña encendida y pan tostado. El fuego del fogón crepitaba con pereza, como si no quisiera apagarse nunca. Julián se sentó en su silla favorita, junto a la ventana, con el libro entre las manos. Elvira se acercó y le colocó una manta sobre las piernas. No dijeron nada. No era necesario. En esa casa el silencio seguía floreciendo. Pero ahora florecía acompañado. Porque había palabras que nunca se pronunciaron y sin embargo lo dijeron todo. Porque había heridas que sanaron con tiempo y ternura. Porque había un jardín que volvió a nacer. Y una mujer que ya no huía. Y un hombre que ya no esperaba solo. 8 años después, la hacienda San Francisco de los Olivos no era solo tierra sembrada. Era historia viva. Era hogar. Era un lugar donde el amor no gritaba, pero se escuchaba en todo. En un rincón olvidado del norte de México, una mujer sin apellido y un hombre que ya no esperaba nada nos enseñaron que a veces lo que florece en silencio es lo más fuerte de todo. Elvira no solo sembró flores, sino esperanza. Y Julián, que había cerrado su corazón, lo abrió para dejar entrar una nueva vida. Esta historia es prueba de que no se necesita ruido para construir un hogar, ni títulos para merecer amor, solo tiempo, ternura y el valor de quedarse cuando todo parece invitar a huir. Tal vez tú también estás atravesando una etapa difícil, esperando que alguien vea lo que siembras en silencio. Esta historia es para ti, para recordarte que no hay tierra demasiado árida para que florezca algo verdadero. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Te sentiste identificado con Elvira o con Julián? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra fortaleza en los comentarios. Así sabremos quiénes acompañaron a nuestros protagonistas hasta el final y nos ayudarán a que más personas descubran este canal. Te invito también a ver otras narraciones similares que te estoy dejando en las tarjetas. Cada una de ellas guarda emociones intensas, enseñanzas profundas y personajes inolvidables. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñanos en cada nuevo relato donde el amor, el tiempo y la esperanza siempre encuentran su lugar. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, a veces lo más valiente no es partir, sino quedarse y volver a sembrar.